Eso la verdad es que yo lo tengo como muy metido, ¿no? El hecho del entrelazarse de las cosas, ¿no? En un tejido, un hilo tiene que ir por encima del otro, ¿no? Es la trenza, el de entrelazar, eso lo tengo muy dentro y sin duda tiene que ver con una experiencia de cuando era yo muy pequeña. Soy una niña de posguerra y en mi casa mi madre hacía punto. Mi madre era soprano, pero en esa época no había manera de cantar. O bueno, sí, en casa cantaba, pero lo que hacía es hacer jerseys. Incluso ella y una amiga luego vendían esos jerseys en las tiendas, ¿no? Y entonces, bueno, siempre había ovillos y había lana y eso. Y un buen día, pues sí, yo me quedé en casa un rato sola y entonces a mí me llamaba muchísimo la atención cómo estas mujeres hacían y del hilo de pronto había un tejido, ¿no? Y entonces yo desesperadamente cogía las agujas y los hilos y sabía cómo se hacía de un punto el siguiente, pero me faltaba una cosa y era hacer el nudo del principio. Y entonces, claro, cuando llegaron a casa, pues me encontraban envuelta en un mar de hilos por el suelo, ¿no? Porque, claro, porque no sabía el comienzo hay que hacer un nudo, y de ahí puedes sacar todo. El origen de este vídeo, que se llama Entre manos, tiene que ver con el psicoanalista Jacques Lacan, que introduce un cambio bastante importante en el concepto de la mirada, que en nuestro hemisferio, digamos, está condicionado por el modelo que elabora el Renacimiento, ¿no? Es una mirada de vía única, por así decirlo, donde el sujeto, el que mira, es el amo de la visión y él está en un punto y mira hacia un objeto que es el punto de fuga, ¿no? Pero de pronto, más o menos en el siglo XX, el modelo de la mirada se convierte en un camino de ida y vuelta, es decir, se introduce la reciprocidad. Lacan aporta un matiz muy importante para pensar la mirada, que a mí la mirada evidentemente toda la vida me ha interesado muchísimo. ¿Cuál es la razón que aduce para ello? La razón es que nosotros cuando llegamos al mundo y aprendemos a hablar, aprendemos a llamar esto mesa y esto silla y esto lámpara. Es decir, que se introduce ahí un significante que nombra a las cosas. Y este estaba antes de que nosotros naciéramos y estará después de que nosotros nos hayamos ido. Es decir, entre nosotros y el mundo y las cosas del mundo se introduce una leve pantalla que no es otra que la sombra de la muerte. Aquí hay que añadir que Lacan, sobre todo en su segunda fase de su enseñanza, está muy interesada en los nudos y especialmente en el nudo borromeo, que es el nudo donde se juntan tres círculos de cordeles, por así decirlo, de tal manera que si cortas uno se disuelve todo. Y él usa esto, digamos, como forma diagramática para hablar de la constitución del sujeto, ¿no? Donde están entrelazados lo que él llama los tres ámbitos, lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Y entonces ahí entraba el tema del nudo, ¿no? Y entonces, bueno, me acordé en esa época de ese juego que nosotras de niñas jugábamos, que se llama, en español se llama jugar a las cunitas, ¿no?
Y es un juego que se conoce en todos los países europeos y también americanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, me di cuenta que eso es un resto, que a veces en los juegos de niños quedan restos de unas memorias muy antiguas de la historia de la humanidad. Y entonces profundicé en este tema y averigüé que todos los pueblos mal llamados primitivos tenían juegos de cordeles, todos. Y a principios del siglo XX hubo unos antropólogos y antropólogas, como la Caroline Furniss Jane, por ejemplo, que investigaron esas figuras, incluso las documentaron. Rebusqué estos libros y de hecho, bueno, pues aprendí algunas de esas figuras. Se sabe que todas estas figuras estaban asociadas a relatos, pero los relatos se han perdido, ¿no? Lo que nos quedan son los títulos de las figuras, ¿no? Los apaches, por ejemplo, decían: nosotros hacemos estos juegos para tener en orden nuestra mente. El tema del hilo es algo absolutamente básico, incluso se puede decir que el cordel y los nudos son, digamos, el smartphone del neolítico, ¿no? Porque ahí aparece todo, cómo el ser de pronto llega a medir, pues a través de los nudos. Para el desarrollo de la memoria el nudo ha sido fundamental. Como si no varias tribus podían quedar a un determinado día, pues porque se les daba una cuerda con nudos a distancias iguales y entonces se les decía, bueno, quedamos tal día y entonces había tantos nudos en la cuerda y cada día deshacían un nudo y ahí sabían qué día tenían que quedar en determinado sitio. Y bueno, ahí están también los quipus, es decir, ahí hay una prefiguración del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos estos sudamericanos que a través de las cuerdas tenían ahí un sistema de registrar acontecimientos importantes. Es realmente ya es un lenguaje, es decir, el lenguaje sin duda es heredero de esas primeras manipulaciones y la medida lo mismo, ¿no? Para no hablar del tejido. Por algo en la palabra texto está el hecho de tejer, ¿no? El poder entrelazar cosas, ¿no? Bueno, todo esto estuve estudiándolo y entonces, bueno, en un momento dado dijimos, bueno, vamos a hacer un vídeo sobre este tema, sobre este juego de niños y también sobre esas figuras que yo entre tanto había estudiado ¿no? Y entonces, bueno, en un momento dado yo me apunté a un seminario que daba Miguel Marinas en la Universidad Complutense porque quería también profundizar un poco en el conocimiento sobre la subjetividad femenina. Y ahí conocí a una psicoanalista peruana que es también escritora y nos hicimos muy amigas y nos juntamos muy a menudo para discutir y para hablar. Y escribió el texto que aparece aquí en este vídeo. Se da aquí la circunstancia afortunada que se pueden mostrar tuyo 1 y tuyo 2, una pieza al lado de la otra, porque en cierto modo ahí hay una progresión en el sentido de una superación del dualismo que está muy fuertemente presente en nuestra tradición. Ese dualismo que ya aparece entre los griegos de mente y cuerpo. Empieza a haber ahí, digamos, una mayor valoración del espíritu y cierta devaluación del cuerpo, ¿no? Y lo que pasa es que luego el cristianismo, por supuesto, lo refuerza, pero es Descartes el que habla, por un lado, de la res cogitans, que sería la mente, y la res extensa, que sería la materia.
¿no? Y de ese dualismo, en cierto modo, todavía somos herederos, pero también estamos en la fase de superar esos dualismos, porque de ahí deriva el dualismo mente-cuerpo, cultura-naturaleza, hombre-mujer, etcétera, etcétera. Todos los grandes dualismos pues, tienen ahí, en el fondo, su anclaje en esa filosofía de Descartes, ¿no? Ahora bien, la mente sin opuestos no puede funcionar, pero una cosa es los contrarios y los opuestos, las polaridades, y otra cosa son los dualismos filosóficos, ¿no? Porque en el tú y yo uno, yo más o menos la lectura que hago es que es una reflexión acerca de las polaridades, de la polaridad de los contrarios, también sobre la pareja, pero también sobre el patriarcado. Bueno, pues se trata de una mesa donde dos comensales están ausentes, pero en principio hay dos sillas y dos platos, y en una hay un cono de arena y en el otro, el cono de arena debajo tiene un agujerito donde ese cono pierde la arena y se convierte en un cráter, ¿no? Es decir, sabemos muy bien que la psique no puede funcionar sin los contrarios, pero otra cosa muy distinta son las dualidades, ¿no? Porque es también el tema de la pareja, ¿no? Pero claro, ahí entra también el tema del patriarcado, porque es el patriarcado que, digamos, devalúa una de las partes, ¿no?, de la pareja. La pieza del tú y yo uno podría ser leído como una parte de la pareja pierde, pero no, en una buena pareja nadie pierde, los dos ganan, ¿no? Sin embargo, en la historia ha sido así. En el tú y yo dos es una pareja la que habla. Es lo que Deleuze llamaba el habla menor, ¿no? El habla que no se basa en el verbo ser, sino más bien en la conjunción y, ¿no? Hay dos pares ahí de zapatos enfrentados, ¿no? Como si fueran dos personas, ¿no? Yo he trabajado muy a menudo con esta arena, que es una arena muy fina, es arena de sílice, que es como 20 veces más fina que la arena de playa, por ejemplo, ¿no? Que se comporta casi como el agua, ¿no? Que fluye, ¿no? Me ha servido en muchas ocasiones de mostrar la gravedad, ¿no? Aquí no, porque aquí está estable. En el tú y yo uno, por el agujerito se desliza, ahí cae, ¿no? Y entonces, bueno, porque he hecho muchas veces acumulaciones, porque a mí yo nunca he partido de la forma, yo he querido partir de las fuerzas, de mostrar las fuerzas, no de la forma. La forma ha sido para mí el resultado de una fuerza, ¿no? O de esto, pero nunca he partido de ella, ¿no? Entonces sirve muy bien la arena para mostrar la gravedad, ¿no? Porque, por ejemplo, un cono es una figura de rotación donde uno sabe que a partir de un determinado punto deja caer cualquier materia menuda, va a formar un cono porque obedece a la gravedad, y además sabemos exactamente el ángulo que va a formar, que es alrededor de los 30 grados. Y entonces yo muchas veces pues, he hecho esos conos de óxidos, por ejemplo, en el patio herediano, ¿no? Donde hubo esos 3 conos de óxido de hierro y de caolín también, ¿no? Que son formas, por así decirlo, que se forman a sí mismas, es decir, bueno, en un momento dado las he llamado formas sin manos, ¿no? Pero son el resultado de una fuerza. La arena está presente también en ese vídeo, que es un bucle donde no hay más que un agujero en el que va cayendo infinitamente un
tenue hilo de arena, de esa arena precisamente de arena de sílice, ¿no? Que el vídeo se llama "No es más que un pequeño agujero en mi pecho". Eso es un verso de Henri Michaud, el gran poeta, y es un agujero al que cae infinitamente arena. Y luego el otro vídeo es el blind spot. Claro, eso es un tema también muy interesante, o por lo menos a mí me ha interesado, es el ángulo ciego, ¿no? A lo largo de la historia hay muchas cosas que no se le presta atención, ¿no? Y entonces también un poco nosotros ahora estamos interesados en rescatar ciertas cosas que durante milenios han caído en el ángulo ciego. La voz de las mujeres se puede decir que estuvo en el ángulo ciego durante mucho tiempo, ¿no? Porque lo que contaba era la voz del hombre. Hay cierta alusión a un ojo, pero en realidad lo que vibra ahí es mercurio. Yo he trabajado también con mercurio en una época. La habitación de Manila, pues eso es un hecho así curioso, porque en el fondo es el contenido de una caja de cartón que yo tenía ahí sin abrir durante 30 años, ¿no? Porque era cosas que yo había hecho durante una estancia en Lanzarote, porque me habían invitado a hacer unos grabados y, bueno, mientras ellos limpiaban las planchas o pasaban por el tórculo, yo tenía mucho tiempo y tenía mucho papel de ese barato, que es el papel de Manila, pero resulta que ese papel de Manila es muy especial también, porque y Capi Corrales, en ese texto tan bonito que escribió, que aquí se va a reproducir en el folleto, explica que el papel de Manila, aparte de ser muy fino, a la vez es muy resistente y es el producto, digamos, de una planta que se da por Filipinas, y de esa planta se hacían las sogas y las jarcias de los barcos que se hicieron con el dominio de las Filipinas y además del galeón de Indias que hacía el camino de Filipinas a México y a España. Y de los desechos de cuando hacían esos cabos, esas sogas, se hacía el papel de Manila. Además tiene un tacto muy agradable. Lo que a mí luego me gustó cuando abrí la caja después de 30 años, digo, bueno, pues es el producto del puro placer de hacer algo con casi nada. Es el producto del placer de la mano de hacer algo con casi nada.